Cuando nuestro Señor Jesucristo iba camino a Jerusalén, Él profetizó su propia muerte, que sería su última subida a Jerusalén. Él caminaba delante de todos. Y en ese momento, llamó de nuevo a los discípulos y les dijo: Miren, ahora subimos a Jerusalén, y se cumplirá todo lo escrito por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, quienes se burlarán de él. Lo insultarán y le escupirán, y lo azotarán, y lo matarán. Sin embargo, al tercer día resucitará. Esta fue la última vez que el Señor Jesucristo profetizó sobre sí mismo. Es decir, que después de subir a Jerusalén esta vez, sería azotado, insultado, y finalmente muerto, pero al tercer día resucitaría. Cuando el Señor dijo estas cosas, los discípulos no entendían nada de lo que decía, porque estas palabras les estaban ocultas. Por lo que los discípulos no sabían de qué hablaba el Señor. Tal vez se decían: ¿cómo puede el Señor decir esto? ¿Será que escuchamos mal? Pero, aunque no sabían lo que significaba, guardaron estas palabras en sus corazones. Pero sin conocer el significado de las palabras, pero no entendían que después de ir a Jerusalén esta vez y ser matado, Él realmente iba a sufrir. Ser matado. El Señor pasaría por tal sufrimiento. En ese momento, los discípulos no sabían qué era. En ese momento iban camino a Jerusalén. Tal vez ya habían llegado a Jerusalén, y luego, entonces, una mujer vino al Señor con sus 2 hijos. Esta mujer era la esposa de Zebedeo. Sus 2 hijos eran el apóstol Juan y el apóstol Jacobo. Ella se acercó al Señor, se postró ante él, pidiéndole un favor. El Señor le preguntó: ¿qué quieres? Ella respondió: ordena que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió: no saben lo que piden. La copa que yo voy a beber, ¿pueden beberla? Lo que yo voy a soportar, ¿pueden ustedes soportarlo? Los discípulos respondieron: podemos. Entonces el Señor dijo: a la verdad, beberán de mi copa, y con el bautismo con que yo soy bautizado, ustedes también serán bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no me corresponde a mí concederlo, sino que es para quienes mi Padre Celestial lo ha preparado. A ellos se les dará. Esta historia nos habla de cómo 2 discípulos del Señor anhelaban sentarse a la derecha y a la izquierda del Señor, pero el Señor dijo que esto lo prepara el Padre. No es algo que el Señor pueda conceder. Entonces, ¿cómo serán los que se sienten a la derecha y a la izquierda del Señor? Dijo: la copa que yo bebo, ustedes la beberán, y el bautismo con que soy bautizado, ustedes también lo recibirán. Es decir, que los que se sienten a la derecha y a la izquierda del Señor Jesucristo beben la misma copa que Él. Tienen que pasar por el mismo sufrimiento que el Señor. Vemos en el Apocalipsis a los 2 testigos. El lugar donde fueron muertos es el mismo lugar donde su Señor fue crucificado. Es decir, el sufrimiento que experimentó Cristo el Señor. Los 2 discípulos sentados a la derecha y a la izquierda del Señor. Esas 2 personas, esos 2 hijos también deben experimentar el mismo sufrimiento que el Señor para obtenerlo. Así que, aunque los discípulos y apóstoles del Señor también deban sufrir como el Señor, pero al final, sentarse a la derecha o a la izquierda del Padre Celestial es para quienes el Padre Celestial ha preparado. Para quienes el Padre Celestial lo ha preparado, lo ha preparado. Para el Señor solo sabe para quién lo ha preparado el Padre Celestial. Pero en ese momento no se lo dijo a los discípulos. Lo supieron, sí, después de que Él transfigurara su apariencia. El Señor Jesucristo transfiguró su apariencia. Ellos ya habían visto a esos 2 profetas. Hasta el Apocalipsis. Cuando el apóstol Juan escribió el Apocalipsis, tal vez comprenderían que son esos 2 testigos quienes recibirían tal ministerio. En ese momento, los discípulos se acercaron al Señor, y el Señor les enseñó diciendo: ¿sabéis qué? Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los grandes ejercen autoridad sobre ellas. Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. Como el Hijo del Hombre no vino
para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por el pecado de muchos. Como rescate. Es decir, entre los discípulos del Señor, el que quiera ser el primero debe ser el servidor de todos. El que quiera ser grande debe ser el esclavo de todos. Es decir, nosotros, como hermanos y hermanas honorables, ser esclavos de los hermanos y hermanas, ser servidores de los hermanos y hermanas, sirviendo a los hermanos y hermanas. De esta manera, el reino del Padre se es grande. Es decir, por ejemplo, venir al mundo. No para ser servido, sino que, al contrario, dar su vida en rescate por los pecados de muchos, y el Señor Jesús dio el ejemplo. Él no vino para no para ser servido por los hombres, sino para servir a los hombres, y cómo sirvió el Señor, dando su vida por los hombres, pasando por un gran sufrimiento y sacrificio, para que los hombres tengan vida eterna, es decir, dando su vida para que los hombres reciban bendiciones. Eso es lo grande. Entre nosotros hay un hermoso testimonio como este, que también está escrito en la Biblia. Es una parábola, una hermana que entregaría su vida por la bendición del Israel espiritual, una hermana de la familia espiritual, que estaba dispuesta a servir a los demás, y a dar su vida para limpiar los pecados de los hijos del pueblo, y así, en el reino de los cielos, recibiría en cambio un ministerio honorable. También profetizó sobre nuestra hermana Zaún. Ella también será atada, y luego muerta. Precisamente profetizó, que ella sería la luna, para que el reino de los cielos, con la luna bajo sus pies, sirva a todos los hijos del reino de los cielos. Así, ella y la hermana Rebeca se convirtieron en reinas, para servir a los demás, al igual que el Señor, entregando su vida por el Padre Celestial, por sus propios hijos, aquellos que dan su vida por los hijos del Israel espiritual. Al contrario, serán los más grandes. De esta manera lo entendemos, y sabemos quién es honorable o humilde. Todo depende de si están dispuestos a entregar su vida al Señor del Padre Celestial, de si están dispuestos a servir a los hermanos y hermanas. Así que, entre nosotros, quienes estén dispuestos a ofrecer sus vidas, y a trabajar arduamente para servir a los hermanos y hermanas, en el cielo, el Señor Jesucristo los considerará grandes. Esto es lo que sabemos. En ese momento, el Señor Jesucristo llegó a Jericó. Cuando llegó a Jericó, una gran multitud lo seguía. En ese momento, había un hombre sentado junto al camino pidiendo limosna. Este hombre se llamaba Bartimeo. Es el hijo de Taimeo. Oyó a mucha gente pasar. Y oyó que era Jesús el Nazareno. Entonces clamó a gran voz, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían, diciendo que se callara. Pero él clamaba mucho más fuerte, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces el Señor se detuvo. Se detuvo. El Señor dijo a todos: llamadle. Entonces el ciego vino ante el Señor. El Señor le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Él dijo: Señor, haz que pueda ver. Entonces el Señor, movido a misericordia, le sanó y le dijo: puedes ver. Tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista. Este es el Señor Jesucristo, abriendo los ojos de este ciego. Parece que en este momento el Señor pasaba por Jericó, tal vez de camino a Jerusalén, porque el Señor Jesús debía ir de Galilea a Jerusalén. Y ya había llegado a Jericó. Así que pronto debería llegar a Jerusalén. Pronto podría llegar a Jerusalén. Así es como entendemos que con una sola palabra del Señor Jesús, esta persona fue sanada. Él dijo: puedes ver, tu fe te ha salvado. Solo dijo esa frase, diciendo: tu fe te ha salvado. Entonces, por la fe, podemos mantenernos firmes. Demos un ejemplo. Por ejemplo, como el hermano Sibo hoy también. Sus ojos fueron severamente atacados. Satanás ataca constantemente. Atacando los ojos. Atacando con somnolencia. Atacando con diversos dolores corporales. ¿Por qué razón es eso? Porque tenemos que esforzarnos al máximo para construir. Así que el ataque de Satanás es especialmente fuerte. Siendo así, ¿cómo podemos vencer? Aquí dice: puedes ver, tu fe te ha salvado.
Es decir, se puede lograr con fe. Es como hace un tiempo, cuando entregamos 144 trompetas a los hermanos y hermanas. Construir estas 144 trompetas. Al principio, el hermano Sibo las construyó, y solo después de construirlas se pudieron distribuir a los hermanos y hermanas. El proceso de construcción tomó más de 10 días. Un tiempo bastante largo. Probablemente alrededor de medio mes. Esta vez, la construcción de los contenidos de las 144 bendiciones. También tomó casi 20 días en completarse. Este proceso fue un proceso de constantes ataques de Satanás. Pero al final, ¿cómo se venció? Es decir, ni siquiera se podía llevar el teléfono móvil encima, porque habría ataques de Satanás. Así que, mientras trabajaba, alababa, trabajando y alabando. Se podía vencer. Incluso nuestras horas de trabajo son atacadas. Eso dice, tu fe te ha salvado. Nosotros, por la fe, vencemos los ataques del demonio por la fe. Creemos en la palabra que el Padre Celestial le dijo a Zorobabel. Señor, la palabra que dijo el Señor, el Padre Celestial. Zorobabel comenzó la obra, y ciertamente la terminará. Construir el segundo templo significaba desechar todo lo anterior. No quererlo más. La primera vez que construimos el templo. Nos tomó más de medio año construir tantas canciones. Y no usamos ninguna de ellas. Sino que reconstruimos esas canciones. Cualquier canción que declaramos en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces esta vez estará bien. Solo 100 canciones. Cada sección, 2880 secciones. Las 100 canciones de cada sección son todas declaradas por nosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Ese es un gran proyecto. Justo cuando se construía el gran proyecto, recordamos que antes, cuando Zorobabel construía el templo, en este proceso hubo gente de Satanás que vino a obstaculizando severamente. Este asunto está escrito en el libro de Esdras. La gente de Satanás interceptaba constantemente, obstaculizando, no permitiendo a los judíos construir el templo. Pero más tarde, estuvo el profeta Ageo, y también el profeta Zacarías, quienes vinieron a animar a la gente de entonces diciendo, Zorobabel ha colocado con sus propias manos los cimientos de este templo, y sus manos también lo terminarán. Estas palabras animaron a Zorobabel, quien construía el templo en aquel tiempo. Y estas palabras fueron dichas por Dios a través del profeta. A Zorobabel, así dice el Señor de los ejércitos. Las manos de Zorobabel echaron los cimientos de este templo. Y sus manos también lo terminarán. Vemos que incluso hablar de la verdad del mercado en una mañana es tan atacado. Atacado de manera muy grave. Cuanto más entonces al construir el templo. Construir el templo significa que Satanás va a perecer. Después de construir el templo, Satanás será destruido. El reino de Satanás comenzará a derrumbarse gradualmente. Pero, ante un templo tan noble, el ataque de Satanás es grande. Pero, ¿cómo podemos vencer? Tal como se dice aquí. Tu fe te ha salvado. Nosotros creemos. El Padre Celestial y Señor. Seguramente nos dará la fuerza. Seguramente nos dará el poder. Para que tengamos la fuerza de vencer al demonio. Y finalmente podamos terminar de construir el templo. Una vez que se termine de construir el templo, el Padre Celestial y Señor recibirá alabanza desde nuestro templo. Así, el reino de Israel vencerá al reino del enemigo. Dando la gloria al Señor del Padre. Amén.